I don't see Todd. Todd is there. Todd, ¿dónde estás? Okay, good Ahí morning. estás. My Buenos name is días. Hugo Yo Contreras. soy Hugo Contreras. I work for TNC Trabajo in para Latin TNC America en in Latinoamérica water security, and it's a seguridad great del pleasure for agua, me y to es un be gran present in this placer estar session presente en esta and sesión. to introduce Quiero Todd Garner. presentarles a Todd Todd is an Garner. expert from Todd WRI. es He has an uno de los extensive especialistas de Water experience Resources both Institute in con the areas of experiencia science. He tanto comes en from the ciencia, forestry en el sector, área but he's also an de economist. silvicultura, pero So he's going también to es bring us the economista, business case y of nos va a why mostrar we los should be casos de investing in negocio de natural por qué infrastructure vamos a invertir to en improve water infraestructura security natural and to work para with our mejorar la utilities. seguridad del agua y And trabajar con los servicios de today, abastecimiento. we are Y happy to present Todd because también es un it's gran his placer birthday. tenerlo porque So es su just, cumpleaños. Todd. Todd, por favor. Thank you, Go. Gracias. Good morning, everyone. Buenos días a todos. No, you're good. There we are. A ver. Perfect. Thank you. Perfecto, muchas So, gracias. how is everyone doing? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo la Come on, están pasando? energy, Por energy. favor, It's early in the morning energía. and it's my birthday, Mañana so you have to give temprano, extra y es mi energy. cumpleaños, But I am necesitamos honored to be energía, here pero es un today. honor estar aquí con And this event ustedes. is being Y live este streamed, evento so, está if you siendo don't compliment me on my pasado birthday, my online, mother will know, en vivo, and she will be very mi mamá disappointed. lo So, puede ver, y si no but thank muestra you mala to energía, Hugo, mi mamá se va a TNC, quedar muy IDB, and the other triste members por of the no panel ver for al allowing me the BID y opportunity to otros present miembros today de la mesa with them. redonda. It's an exciting time, Es un tiempo and muy some incredible things interesante happening y muchas throughout cosas Latin increíbles America que están ocurriendo relative en to green infrastructure. Latinoamérica en términos We de all know all of the infraestructura water verde. security problems Todo el happening, mundo the conoce challenges que that are hay in front of us, problemas and de building our way out of it is infraestructura y no seguridad del longer agua an y option. We've no got to think hay more opción. holistically about what a Tenemos que green pensar más and gray holísticamente. approach will look like. Tenemos cómo va a And ser what el the abordaje de organizers of the aguas panel have residuales y asked me to aguas do is verdes, really try to help y la mesa frame redonda va a up the issues. tratar de What have colocar been the cuáles son los challenges problemas, in cuáles getting son to los scale? retos What are the para opportunities? And then actualizarnos, how do we aumentar la build on escala, some of the y early cómo successes vamos with a water funds avanzar and the en los like éxitos to que hemos really tenido de integrate financiación these y lessons de into fondos para policy integrar forums? estas lecciones y transformarlas en políticas. Bueno, con eso voy a empezar. Como Hugo les dijo, trabajo con el Instituto de Recursos Mundiales, que es un think tank en Washington, D.C., con oficinas en todo el mundo, incluso en México y São Paulo. Y estamos en la costa oeste de Estados Unidos, en Portland, Oregón. Los que no nos hayan visitado, es un lugar lindísimo, con montañas, ríos, áreas costeras increíbles. Y debido a esa infraestructura natural, esa belleza natural, el agua es de máxima calidad, no solamente para Estados Unidos como para todo el mundo. Y tenemos en la ciudad un sistema de filtros, que el agua es tan limpia debido a los procesos de filtraje naturales. Con los bosques no hay necesidad de inversiones en tecnología de aguas residuales. Es porque siempre han sido proactivos. Desde el principio del siglo pasado, protegieron a toda la cuenca. Con la urbanización, los centros urbanos que aumentan, no es un paradigma realista para casi toda Latinoamérica. Entonces tenemos que observar dónde podemos conservar y dónde podemos renovar las áreas. Y cuando considero cuáles son los problemas, hay tres abordajes para alcanzar la escala que queremos. ¿Y cómo vamos a inspirar a los campeones y a los que toman las decisiones? ¿Cómo vamos a dar la información, los diagnósticos para que entiendan cuáles son las condiciones que permiten acción? Y lo más importante, ¿cómo vamos a financiar este abordaje en gran escala? Si no, estas ideas no salen del papel y no se van a realizar en el paisaje. Esta conversación empieza con la seguridad del agua. Eso cubre todos los problemas de agua que pueden ser suministración, calidad, que el agua venga a tiempo y cualquier otro problema de agua. Y desafortunadamente, con el cambio climático y el aumento de la población, esto se va a transformar en un problema cada vez más serio. Vamos a observar el contexto de Latinoamérica, donde vemos la mayor inseguridad del agua. Tiene que ver
con los centros de población como São Paulo, Río y Victoria en Brasil. Este no es un asunto para mañana, sino que es para hoy. ¿Cómo vamos a desarrollar un sistema resiliente hacia el futuro? En los últimos 75 años más o menos, hemos mejorado muchísimo para encontrar soluciones, nuevas presas, plantas de filtro, nuevas cañerías y reservatorios. Y en algunos lugares ha sido suficiente, pero como los sistemas se están quedando más viejos y las poblaciones más grandes, entonces no podemos depender de eso. Y no solamente las poblaciones, sino que también la degradación que estamos observando en la escena, en los paisajes, en términos de calidad y cantidad. En Brasil, por ejemplo, entre 2012 y 2015 perdieron 7 millones de hectáreas de selvas, que son áreas que alimentan a las grandes ciudades. Es un tamaño de la envergadura de Irlanda. Tenemos que pensar en cómo vamos a restaurar esos sistemas y que tengamos una gestión más holística de las aguas. Y la infraestructura natural tiene una posición importante aquí en términos de mitigar los impactos de las inundaciones, disminuir la contaminación, mejorar el saneamiento, etc. Y esta idea no es nueva. Todo el mundo conoce el ejemplo de Catskills en Nueva York de los 90. Hay muchos lugares que han empezado a entender haber crecimiento y movimiento en este ámbito, pero no lo solucionamos todavía. Y cuando hablamos de beneficio, en general nos referimos a tres cosas. Cómo el abordaje gris y verde tiene que ver con los bancos, con financiación, con el capital social. Podemos reducir mantenimiento y diferentes tipos de costes de la infraestructura. Ahora, en términos de cambio climático, tener sistemas naturales es un camino mucho más resiliente para alcanzar la seguridad del agua. Cuando sabemos lo que funciona y lo que no funciona, más podemos adaptar la gestión. Y no es necesariamente lo que se aplica cuando tienes otro tipo de abordaje lineal. Y finalmente, no es solamente una conversación sobre el medio ambiente, estamos hablando de seres humanos. El medio ambiente no vota, la gente vota. Entonces, estos abordajes no solamente tienen que ser buenos para la calidad hídrica, pero mejorar la subsistencia de los seres humanos y la realización de los objetivos sostenibles. Es bueno para la gente, para el medio ambiente, cuando ya está ocurriendo en cualquier tipo de escala, en general, funciona viendo que la gente está satisfecha. Y no es solamente teoría, sino que hay más de 30 fondos hídricos, el BID, el TNC y otras fundaciones han empezado a secarse. Entonces, ¿cómo vamos a ir de éxitos de pequeña escala para hacer con que esto sea la norma? Hoy, cuando la gente piensa en infraestructura natural y verde y los servicios de abastecimiento, lo ven como una cosa paralela y no es una parte del manual, de la parte central de sus negocios. Tenemos que dejar de lado una idea que es considerada específica y hacerla central. Y solamente así vamos a poder tener una escala global. Veo 6 asuntos centrales que nos inhiben a realizar las metas. Y después que deje de hablar algunos de los expertos de Latinoamérica de servicio de abastecimiento hídrico, el sector corporativo, fundaciones, sector de inversiones, van a explicar cómo hacen frente a los retos que enfrentamos en términos de gestión hídrica. Tenemos que crear más conciencia, tenemos que mejorar, hablar con la gente que ya está convencida. Tenemos que ampliar nuestra comunicación
al sector financiero en nivel más amplio y también al sector corporativo y de abastecimiento. Juntar a esa gente para que entienda lo que es posible y compartir esos éxitos. Gran parte de eso significa focarse en el retorno en las inversiones y ahorros. Estamos trabajando en todo el mundo con evaluaciones detalladas económicas para entender cómo podemos evitar costes, cómo podemos ayudar a las comunidades pobres de Latinoamérica para ahorrar a largo plazo y mejorar la seguridad del agua y la subsistencia. Y en última instancia, cómo vamos a financiarlo, cómo podemos tener plataformas de acción colectiva en que todo el mundo contribuye para el bien común. Y finalmente, cómo vamos a tomar esas ideas y salir de ejemplos aislados y tener un abordaje sistemático más integrado en plataformas políticas, estructuradas en normativas y legislaciones para facilitar nuestro trabajo. Inspirar, permitir y financiar. Esa es la única forma que vamos a tener larga escala, grande escala. Y solamente lo podemos hacer cuando trabajamos juntos con todos los consorcios y los sectores trabajando juntos hacia una única meta. Lo que quiero hacer en los próximos 10 minutos es detallar esas 3 ideas de nuestro abordaje para que tengamos ejemplos concretos y abrir ahora la posibilidad que nuestros colegas aquí puedan detallarlo aún más. Empezamos entendiendo dónde es viable este abordaje, porque no se aplican todos los temas. ¿Qué es lo que sabemos y no sabemos científicamente? ¿Cuáles son las condiciones actuales? ¿Cuáles son las condiciones sociales que nos permiten nuestra acción? ¿Y cuál es la economía? Y ayer algunos de nuestros socios lanzaron Global Force Watch Water para unir los indicadores de riesgo hídricos con el tracking para todo. Y queremos el rastreamiento para poder entender que los grupos de Conservancy del BID puedan entrar en cualquier lugar de Latinoamérica, São Paulo, Bogotá o cualquier sitio. En 10 segundos poder entender cómo es tu cuenca. ¿Cuál es el tamaño total de hectáreas? ¿Dónde están los reservorios? ¿Dónde están los...? Y tener una idea muy clara cuál es la infraestructura existente y la verde y cómo se ve sobre el terreno. Entender los riesgos de las cuencas. Dónde se ve cambios en el terreno, qué tendencias hay a lo largo del tiempo, dónde han ocurrido incendios, qué partes de la cuenca tiene el mayor riesgo de erosión. Ese es el enfoque para la conservación. Y últimamente, ¿qué puedes hacer para evitarlo? ¿Qué hacemos para compartir las historias de éxito que tenemos y cómo hacemos que la gente pueda tener acceso libre y gratuita a esas lecciones aprendidas? Hay que identificar y cultivar los campeones y los mensajeros. El mensaje es tan importante, el enviar el mensaje es tan importante como el mensaje en sí. Y hemos recibido mensajes de la comunidad conservadora, tendencias forestales, cientos de grupos hacen un trabajo increíble con los análisis y con la animación. Tenemos que hacer un mejor trabajo en cuanto a quién llevamos los mensajes, compartirlo con otros dentro del sector, trabajar entre los distintos bancos que puede concentrarse en cómo son esas inversiones, dependiendo de la audiencia que tenemos y el objetivo que queremos alcanzar. Hay que entender dónde están las oportunidades y cuáles pueden ser los mensajeros. Ese es el primer paso, pero tenemos que darles los datos y las evidencias que les lleve más allá de una primera conversación, llevarlo
sacarlo de la oficina de sostenibilidad y llevarlo a la oficina del encargado económico. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y esto se ha hecho en muchos grupos en esta habitación. Han pasado tiempo analizando la situación y aprendiendo las lecciones, pero tenemos que hacer un mejor trabajo en ponerlo en manos de los que toman las decisiones. Y si hubiera una cosa que yo pensaba que realmente ayuda a cambiar las tendencias, es conseguir crear un caso de negocio. Ya hemos oído de los Catskills muy a menudo, 9.000 millones para la infraestructura gris y 1 para la verde. ¿Quién sabe qué son esas cifras? Hacemos mejor. ¿Qué quiere decir esto para Bogotá, para San José, para Sao Paulo? ¿Qué hacemos para hacer un análisis de gris y verde juntos? ¿Y cómo podemos interesar al sector privado para que ellos pongan a disposición los dineros contantes y sonantes? Hemos empezado a hacerlo. Hay una serie de ejemplos interesantes donde los análisis económicos han llevado a acciones. En el noreste de Estados Unidos, en Portland, en Maine, hemos podido hacer unos ahorros interesantes a través de la estructura verde. Hemos podido financiar la conservación de buena manera. En Costa Rica, y sé que vamos a oír hablar de lo que ocurre en San José, hay algunas asociaciones público-privadas para asegurar la alimentación, la seguridad de la alimentación y también ponerlo en manos de los que producen energía hidroeléctrica y participar a una escala que realmente tenga sentido. Es muy interesante. Trabajamos con muchos aquí en Brasil y en México. Es intentar articular la inversión para 3 grandes sitios, Torreón, Río y Sao Paulo, y Monterrey en México. Y ahora, en este momento, el año que viene, vamos a tener una serie de estudios de casos concretos y donde vemos qué inversiones de los fondos para el agua, cómo se han usado y qué perspectiva hay a 20 años vista. Entender dónde están las oportunidades y quiénes pueden ser los paladines es algo crítico, pero también sigue siendo solamente palabras hasta que veamos la financiación. ¿Cuáles son los mecanismos? Cada fondo para el agua, cada plan de inversiones tiene unos factores socioeconómicos que dictarán qué tipo de mecanismos de financiación hay que encontrar. ¿Es relevante o apropiado para que el BID lo financie, Coca-Cola, Pepsi, ese tipo de empresas? ¿Cómo pensamos en los desafíos del agua y le damos la vuelta para mostrar que hay una oportunidad que interesa a más beneficiarios? ¿Y cómo lo presentamos al sector privado? La idea de bonos verdes es interesante. ¿Y cómo podemos aplicar eso al sector del agua? En los próximos 2 o 3 años vamos a hacer más bonos verdes para la infraestructura o para un enfoque más holístico incluso. Y el pagar por el éxito es algo interesante. Si hoy plantas un bosque, lleva muchos años, 25 años en ver los resultados. ¿Cómo podemos ser honestos acerca de los retos que hay en los sistemas de agua y ver que a lo mejor
hay beneficios a largo plazo. Esto empieza a tomar forma en el oeste de Estados Unidos y en Latinoamérica. La escala, como dije, hay 30 fondos para el agua en Latinoamérica, en Estados Unidos, en África y en Asia. ¿Cómo nos movemos de unos programas de fundaciones interesantes convirtiéndolo en algo global y cotidiano? Y si podemos realmente juntar una serie de fundaciones importantes que colaboran a través de sus redes, que pueden ayudarse a aportar más dinero juntos que cada uno por su lado. Y también hay algunas empresas privadas que realmente están invirtiendo, no solo porque les ayuda a operar, sino porque ven que la sostenibilidad de las comunidades donde viven y actúan es vital para su éxito a largo plazo. Esto es algo que vi hace unos días. Pepsi y Coca-Cola, que son dos empresas que luchan el uno contra el otro, y hay que ver que cuando reconocen que si no trabajamos juntos nunca vamos a llegar a donde nos proponemos llegar. Y es un poco mono verles cogerse de la mano. Vamos a ver cómo esto se integra en las políticas. Y en Estados Unidos o en Latinoamérica el problema es la falta de coordinación entre los sectores y entre los ministerios. ¿Cómo podemos hacer que los del agua hablan con los del bosque y con los de agricultura y riego hablen con los demás? Y ahora cada uno tiene su dinero, sus mandatos, sus procesos y no están coincidiendo. Tenemos una desconexión y estamos luchando con el enfoque sistemático. No digo que sea fácil, pero es una absoluta necesidad que éstas colaboren para fines comunes. Y si mejoramos la calidad del agua en algunos lugares, si eso es perjudicial para otros lugares. Y si esperamos la ciencia perfecta, vamos a esperar para siempre. Sabemos lo suficiente ahora, tenemos que empezar a practicar estas cosas y compartir no solo los éxitos, sino también los fallos y los problemas que encontramos, porque si no vamos a repetir estos también. Mis últimas dos imágenes aquí son cómo llevamos esta tarea y lo llevamos de la sala de conferencias y de los bancos de experimentación a una escala real y realista. Ya van a ver los expertos de Latinoamérica cómo hacen frente a esto en sus propias regiones. Tenemos un orador de Perú que va a describir esos pasos. En Perú están dando grandes pasos adelante para institucionalizar este tipo de enfoque. Agua o biodiversidad tienen una política que es general, donde vemos el ecosistema, qué aspecto tiene y cómo se piensa en los recursos naturales. No será perfecto los primeros años, pero empieza con la formalización del enfoque y ver qué aprendemos, compartir esas lecciones y salir a partir de esto. A corto plazo miro al sector financiero. DBID está haciendo un gran trabajo compartiendo esto, invirtiendo, coordinando, siendo anfitriones para discutir estos temas. Podemos formalmente meter esto en políticas o mandatos. A lo mejor no es la palabra adecuada, pero lo usaré por ahora para que cada inversión
se tenga que considerar un enfoque verde. Y si no se puede aplicar el enfoque verde, explicar cómo lo has evaluado y por qué no es apropiado en ese caso. Eso ayuda a crear conciencia, a concentrarte en los resultados económicos y de otro tipo que conlleva cada proyecto. Nada de esto va a ser fácil, pero estamos empezando desde una base muy fuerte. Vemos una expansión constante de enfoques y implementaciones y estoy encantado de ver hasta dónde hemos llegado. Y muchísimas gracias por una maravillosa manera de celebrar mi cumpleaños y estoy deseando ver la discusión que sigue. Muchas gracias. Aprecio la presentación tan abierta e interesante de Todd. Voy a tomarme unos minutos para pedirles que entrevisten a Todd Gardner. Pueden hacerle un par de preguntas y después vamos a invitar a nuestros invitados para la discusión y vamos a entrar a fondo en algunas de las cosas que Todd ha explicado. ¿Tienen alguna pregunta concreta para Todd ahora mismo por parte de la audiencia? Si no es así, yo haré la pregunta. Román. Muchas gracias, Todd, por tu presentación excelente, maravillosa. Es una pregunta más personal porque estoy más interesado en los bonos verdes que exponencialmente están creciendo. Parece ser una herramienta muy interesante. Ahora, ¿ustedes están trabajando con eso, el WRE, para inversiones en los bonos verdes? ¿Puedes hacer algunos comentarios? Sí, es una pregunta muy interesante. Mi institución está involucrada en dos formas. Empieza con lo que se llama los desarrollos de los estándares. Y los estándares y un nuevo abordaje es que no quieres que sean tan complejos que de hecho vas a crear un freno en el mercado. Queremos aumentar las inversiones. Estamos trabajando con los bonos climáticos, con TNC, IUCN y otras partes interesadas, como también gestores de abastecimiento que tienen experiencia con esos bonos para determinar qué significa cuando hablamos de un bono verde, cómo lo cuantificamos, cuáles son las métricas que utilizamos para rastrear la calidad del agua, la cantidad del agua y cómo mejorarla, y qué implica eso en términos de cambio climático para que sea resiliente a nivel de clima y que se desarrolle de tal forma que los inversores quieren ver un retorno en su inversión. Si no, es apenas un ejercicio. Nosotros nos parece que al mediados o finales de 17 vamos a terminar con los primeros estándares que podamos empezar a probarlos, y ya hay algunas ciudades, principalmente en Estados Unidos, y servicios de abastecimiento que quieren ser los pilotos. A nivel de implementación, casi todo mi trabajo en los bonos verdes ha sido en Estados Unidos, en California y Colorado especialmente. Tenemos esperanza que el año que viene podamos ya implementar algunos pilotos de bonos verdes, casi todos en términos de eventos catastróficos como incendios grandes y el capital para hacer restauraciones de grandes áreas y mejorar la intensidad y la frecuencia, para disminuir la intensidad y la frecuencia de los incendios. Sí, es una discusión muy interesante. El papel que las organizaciones como la de usted y otras tienen como para crear un mercado y hablar de gobernanza y rellenar las brechas que existen. Y vamos a hablar exactamente sobre esto en la próxima hora con los miembros de la mesa redonda. Muchas gracias, Todd, por su presentación. Y ahora me gustaría cambiar a español. La sesión que vamos a tener va a ser una sesión en español. Vamos a
tirar fuego. Le vamos a pedir a nuestros invitados que por favor pasen al frente. Primero les quiero presentar a Yamilet Astorga. Yamilet tiene una larga carrera en la academia y recientemente fue nombrada presidenta de Agua y Alcantarillado de Costa Rica, que tiene la misión de darle agua a la ciudad de San José. Yamilet, adelante, por favor. También quiero presentarles a Fernando Momi. Fernando tiene una larga trayectoria como regulador en varios sectores y en los últimos años ha sido uno de los artífices del cambio regulatorio en Perú como presidente de SUNAS, que es el regulador de agua. También quiero, por favor, invitar a Pablo Bereciartúa. Pablo no nada más tiene un enfoque académico, ha estado algún tiempo en Estados Unidos, también es un entrepreneur dedicado a los datos y recientemente, además de que ha estado trabajando en agua, fue nombrado subsecretario de Recursos Hídricos en el gobierno argentino. Pablo, por favor. Y por último, quiero invitar a Germán González. Germán tiene la pequeña tarea de darle agua y saneamiento a 9 millones de colombianos más o menos en Bogotá. Germán, con una trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, fue nombrado también recientemente director o gerente general del Acueducto de Bogotá, que es la empresa de agua que da agua a Bogotá. La dinámica que vamos a seguir es una dinámica que… discúlpame. Perdón. Nuestro último panelista, Mariano Montero. Mariano ya se va. No, Mariano tiene una experiencia muy interesante. Después de una larga carrera como un ejecutivo exitoso dirigiendo varios negocios para la empresa FEMSA y también haber tenido un paso por la administración pública en el estado de Nuevo León. En esta parte de su carrera profesional ha decidido dedicarse a temas sociales y desde hace algunos meses dirige la Fundación FEMSA. Fundación FEMSA es un ejemplo en América Latina de una fundación corporativa que hace inversiones y toma riesgos sociales bien interesantes para mover algunos temas, entre ellos el agua. Entonces, con este grupo de panelistas lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de tener una conversación, vamos a hacerles, y me gustaría empezar por Yamilet. Costa Rica tiene una experiencia bien interesante de cómo han cambiado un modelo en donde estaban perdiendo bosques aceleradamente y estaban poniendo en riesgo su futuro, a tener una política muy agresiva para recuperar el capital natural. Entonces, yo te preguntaría, Yamilet, ¿cómo ha sido este primer cambio? Si nos puedes dar una pequeña explicación de qué ha pasado en Costa Rica en los últimos años, por favor. Bueno, Costa Rica, tal cual lo mencionaste, en efecto tuvo, y creo que toda la región centroamericana, un problema de deforestación muy acelerado. Se decía en aquel entonces la hamburguerización de Centroamérica y que fue principalmente por la expansión de ganado, de la actividad ganadera. Y en Costa Rica en 1995 se define por ley, en la ley forestal, lo que es el pago de servicios ambientales, principalmente con un enfoque inicialmente de recuperación de bosque y de recuperación o de gases de efecto invernadero, y posteriormente se incorpora el tema de protección del recurso hídrico a través de este pago de servicios ambientales como un mecanismo financiero para la recuperación y conservación, como les decía inicialmente, cobertura forestal, y con un reconocimiento de servicios ecosistémicos que estos ofrecen. Este mapa nos muestra claramente la cobertura, cómo perdimos cobertura forestal en 1986 y cómo gradualmente, en un último mapa del 2012,
podemos ver que la cobertura pasa del 21% al 52%, donde anteriormente teníamos mucho menos población, 2,7 millones de personas. En el 2012 cerca de 5 millones, no necesariamente tenemos todavía los 5 millones, con un Producto Interno Bruto en el 86 de 3.574 a uno en el 2012 de 9.219. Energía, en el 86 teníamos una producción de energía hidroeléctrica de un 80% y pasamos al 2012 un 95% de producción de energía hidroeléctrica en el 2012. Agregando otro tipo de energía como la geotérmica, y hoy día también tenemos la eólica. Y, por ejemplo, en el 86 utilizábamos combustible para producción de energía de un 20%, actualmente un 5%. Aquí podemos también ver en esta gráfica cómo tuvimos una disminución considerable de deforestación desde el 60 al 2005, donde empiezan los incentivos forestales, principalmente empiezan a los finales de los 70s, inicios de los 80, donde empieza la eliminación de esos incentivos perversos, empieza a disminuir la deforestación y hay una mejora de la institucionalidad cuando se aprueba por ley el pago de servicios ambientales. En el año lanzamiento del PSA, los pagos de servicios ambientales, en el año 95, y podemos ver cómo en efecto la deforestación hoy día en Costa Rica es mínima. ¿Cómo se financia los servicios ambientales en el país? Principalmente la ley incorpora un impuesto a los combustibles fósiles que le dan esa sostenibilidad a este pago de servicios ambientales. Un canon que se cobra al aprovechamiento del agua natural. Tal vez es importante decir que Costa Rica tiene una ley de agua de 1942 y desde 1942 se cobra por el agua, pero se hace un cambio bajo un reglamento que llamamos el reglamento ambientalmente sostenible para el aprovechamiento del agua, donde se hace una actualización de los montos del aprovechamiento del agua, y de este fondo el 25% va dirigido al pago de servicios ambientales, otro 25% para el pago de las áreas de protección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y otro tipo de iniciativas propias que también se incorporan a este fondo. No sé si pasamos directamente déjame o mejor. una pregunta, nada más para indagar un poco. Desde tu función ahora como presidenta de Agua y Alcantarillado de San José, ¿cómo te ha beneficiado este cambio? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ha mejorado la calidad del agua? ¿Tienen mejor disponibilidad? Ahora, como beneficiaria de estos servicios, ¿cuál es tu evaluación? En estos últimos 3 años, Centroamérica y buena parte también de Latinoamérica hemos tenido el efecto del fenómeno del Niño, con una sequía que hace 70 años no la vivimos. Y creo que a pesar de tener esta sequía, logramos salir adelante. Y creo que esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido esta recuperación de bosque en Costa Rica. Por supuesto que tuvimos efectos que tuvimos que atender, yo digo incendios por todo lado, incendios, ¿verdad? Digo el término más genérico, en el sentido de que sobre todo comunidades aisladas que reciben agua de abastecimiento por medio de operadores comunales, las fuentes se secaron, principalmente fuentes subterráneas, porque eran pozos de agua muy someros. No obstante, aquellas comunidades, sobre todo en las partes más altas, tuvieron agua.
y no les faltó el agua. Y por supuesto, de una u otra manera teníamos fuentes de agua seguras que en el caso nuestro, AIA cubre todo el país, no solo San José. Tal vez para aclarar, cubrimos más del 50% de la población de Costa Rica y atendemos, o sea, damos en delegación a estas organizaciones comunales. Entonces, de una u otra manera tenemos responsabilidad sobre las comunidades que son atendidas por estas asociaciones. Y cuando tienen ese tipo de problemas de que se seca un pozo, AIA abastece con camiones cisternas. Entonces logramos pasar este periodo de sequía, pero digo, mucho de esto es tener fuentes seguras, cercanas a las diferentes poblaciones y regiones del país. Gracias. Este relato también me hace pensar en la necesidad de los datos. Es decir, cómo podemos hacer el business case, como bien dijo Todd, y cómo podemos tener estos datos. Pablo, ¿por qué no nos comentas un poco cuál es la visión que están teniendo en Argentina? Pero ayer me comentabas de este enfoque por conseguir datos, de entender mejor qué está pasando ahí. Seguro. Aquí hay para darles un contexto, me gustaría primero comentarles brevemente con una imagen solamente el plan, lo que llamamos el plan del agua de la Argentina. La Argentina, como sabemos, tiene un gobierno nuevo que comenzó en diciembre del año pasado y este gobierno tiene algunos objetivos importantes y uno de ellos está dado por el hecho de aumentar la inversión en infraestructura en el país. Y para eso se han conformado algunos planes y uno muy significativo es el plan del agua. Entonces aquí podemos ver cómo fue armado el plan del agua y tiene 4 áreas principales de desarrollo. La primera es agua y saneamiento, como se ve aquí arriba a la izquierda. Allí el objetivo que nos hemos trazado, que ha mandado el presidente, el ingeniero Macri, es alcanzar 100% de agua y 75% de saneamiento. La Argentina tiene 80 de agua hoy y 50 de saneamiento y eso implica una inversión, de acuerdo a nuestro plan, de 21.000 millones de dólares. Hay un segundo eje que es adaptar el territorio al clima y al cambio climático. Allí hay grandes desafíos. Recién nos comentaba Yamil del caso del cambio climático y del Niño, sobre todo en Costa Rica, y la Argentina lo sufre exactamente por las consecuencias opuestas y en este momento hay un área muy significativa de la Mesopotamia argentina bajo agua, literalmente algunos millones de hectáreas productivas están bajo agua. Y allí el nivel de inversión que nosotros pensamos que la Argentina necesita es del orden de 10.000 millones de dólares y un componente muy importante es en datos, porque uno de los aspectos que hemos aprendido, a mí me tocó ser director de infraestructura de la ciudad de Buenos Aires en el primer gobierno del ingeniero Macri en fines del año 2007 y el año 2008 y 2009, y uno de los grandes proyectos que se hizo fue algunas obras hidráulicas para que la ciudad de Buenos Aires tenga menos riesgos de inundaciones. Pero esas obras tienen, como sabemos, un periodo de recurrencia de 10 años. Es decir, que son grandes obras. En particular hicimos una que se llama Maldonado, hicimos varias más, pero una que se llama Maldonado, que está en un área muy céntrica de la ciudad que se inundaba mucho. Cuando uno hace las cuentas, lo que ve es que aunque se hagan estas grandes obras, el riesgo residual de estos sistemas es muy grande. No hay posibilidad de evitar el riesgo de inundaciones con inversiones solamente en obras. Entonces, la buena noticia es que hoy la tecnología nos permite utilizar datos para complementar esas inversiones y también para entender a la naturaleza. El tema de este panel es cómo meter a la naturaleza en planes de este tipo. Por eso me interesaba compartirlo brevemente al plan y de alguna manera en esta conversación ir contándoles cómo pensamos hacerlo más verde. Para completar un poco la visión del plan, muy rápidamente les comento que hay un tercer eje que es hacer las grandes obras multipropósito. La Argentina no ha hecho esas obras por varias décadas y hoy está enfrentando una lista de 4 obras priorizadas grandes en el sector de la Argentina donde no hay agua. La Argentina es un país muy extenso y un 30% del territorio tiene abundancia de agua, pero el otro 60 o 65% es árido o semiárido.
y allí estamos llevando adelante 4 presas de una lista que es más grande, y hay un gran desafío de hacerlas verdes, es decir, de poder utilizar todos los beneficios que implica una inversión bien hecha y poder complementarla con un entendimiento de la naturaleza como para que realmente esa inversión sea sostenible en el tiempo. Y hay un último eje, que lo ven abajo a la izquierda, que le llamamos el del agua para la producción. Y allí, de vuelta, el desafío de la naturaleza es fundamental. Nuestra intención es extender la frontera agrícola. Hoy Argentina tiene del orden de 35 millones de hectáreas en producción agropecuaria, pero ya están identificadas unas 6 millones de hectáreas más, en las cuales se sabe, se ha estudiado que existe agua, y haciendo las inversiones necesarias para acceder al agua y a la energía y a la logística, se pueden poner en marcha, pero el desafío nuevamente es cómo hacerlo sabiendo y conociendo la naturaleza. Fíjense que del lado, en los círculos negros, nosotros, así como los otros 4 son 4 áreas de inversión y de desarrollo, ese plan, si sumamos los ejes, es un plan del orden de los 40.000 millones de dólares. Los 4 círculos negros enfatizan 4 aspectos que consideramos clave en el cómo hacerlo, cómo llevar adelante esa inversión. El primero justamente es la sostenibilidad, es decir, la preservación ambiental del recurso hídrico. El segundo es fortalecer las capacidades de las instituciones, y eso también es clave para que pueda haber infraestructura verde, que las instituciones tengan políticas y tengan incentivos y tengan reglas que las lleven hacia pensar los proyectos como proyectos verdes. El tercero es la innovación. Allí hay un enorme potencial con los datos, con la nube, con la posibilidad de desarrollar algoritmos que aprendan, con la idea de complementar las inversiones duras con políticas inteligentes, en el sentido de que incorporen la variabilidad de la naturaleza, incorporen la dinámica natural. Y la última, y que es clave, es la participación. Es decir, que parte de las prioridades en las inversiones surjan de un diálogo entre los distintos actores que van a estar haciendo las inversiones, pero también van a estar beneficiándose de las inversiones. Gracias, Pablo. Y la pregunta que nos plantea Pablo también es cómo hacer más verdes, cómo generar reglas formales y no formales que nos impulsen a ser un poco más verdes. Y creo que Fernando, desde su perspectiva de Perú, nos puede relatar un poco qué hubo detrás de este cambio, cómo empezó y cuáles son los aspectos más relevantes del cambio en políticas que ahora están llevando a Perú a ser un caso innovador. Sí, bueno, creo que la importancia de nuestro caso radica en que nosotros decidimos incorporar en la tarifa que pagan los usuarios de agua un porcentaje de ese monto que esté destinado directamente y exclusivamente para pagar por un servicio ambiental que se produzca en la cuenca, ¿no? Y esto nace a partir de una constatación, algo muy práctico, que lo que vemos es que se estaban produciendo muchos desastres en las empresas, pérdida de infraestructura gris, básicamente porque se había ido deteriorando la infraestructura verde. Entonces, frente a esta constatación, lo que buscamos es, en vez de construir más infraestructura gris, directamente ir a proteger la infraestructura verde que existía. Es así como en el 2007 establecemos el primer pago por servicio ambiental en Moyobamba, en la selva, para proteger unas cuencas que estaban siendo deterioradas y que causaban que el agua en la empresa prestadora de servicios de saneamiento se vuelva turbia, pierda regularidad, y en el futuro lo que se preveía era que incluso si es que se seguía deteriorando esta zona protegida que queríamos proteger, también se acabe el agua y iba a que ir a hacer una captación mucho más lejos, ¿no? Entonces en Moyobamba lo que hicimos fue proteger esta cuenca, Rumillacu, Misquillacu y Almendra, y se inició así en el 2007 el primer pago por servicio ambiental.
Posteriormente, ya 5 años después, hicimos la segunda a raíz de, más que no solo proteger un bien ambiental, un conflicto, ¿no? Un conflicto entre la comunidad que estaba alrededor de una laguna en la ciudad del Cusco, la laguna de Piuray, y la empresa Seda Cusco, ¿no? Lo que estaba sucediendo es que la empresa Seda Cusco se quejaba porque la comunidad contaminaba la laguna y los de la comunidad se quejaban porque no tenían servicio de saneamiento y la empresa Seda Cusco se llevaba el agua. Entonces lo que hicimos fue establecer ahí un porcentaje de la tarifa y digamos, ya fue un porcentaje, en el caso anterior fue un monto específico, para que de alguna manera este porcentaje vaya directamente a la comunidad para realizar algunas cosas que eviten la contaminación de la laguna, como por ejemplo agricultura orgánica, reforestación, que el ganado no se acerque a la laguna y controlar así los fosfatos y nitratos que estaban contaminando el agua de la laguna, ¿no? Estos fueron los 2 primeros casos antes de la emisión de una norma y es ahí creo que hay que hacer el llamado a los organismos reguladores y a las entidades que participan en las decisiones, que hay que dar los pasos, ¿no? Hay que hacerlo a pesar de que no exista legislación y corriendo riesgos, ¿no? Corriendo riesgos porque finalmente uno puede demostrar económicamente que es más beneficioso proteger la infraestructura natural que tener que invertir posteriormente, como en el caso de Catskills, en una planta de tratamiento de agua potable en el caso del Cusco, ¿no? Yo creo que esos son los primeros pasos que se dieron. Posteriormente, ante la necesidad ya de ampliar esto, en el caso de Lima, para un caso mucho más grande, impulsamos una norma en el cual nos permitía a nosotros para incluir estos porcentajes en la tarifa recién en el año 2013, ¿no? Pero ya nosotros lo habíamos adoptado como una política, pero ya en una norma, establecido en una norma, lo convertimos ya en una política pública y ahora cada vez que se presenta un estudio tarifario a la SUNAS, esta tiene que ir acompañada de un porcentaje que sea para proteger a la cuenca, ¿no? Y básicamente porque digamos, en la cuenca empieza la provisión de agua para las ciudades y antes no se veía eso, antes se veía la provisión de agua como que la captación en el río o la captación en el lago o la extracción del pozo, pero no se veía toda la cuenca como el proveedor de agua, ¿no? El cambio lo hicimos a raíz de como te decía al inicio, una constatación práctica y una evaluación económica a la vez, ¿no? Creo que eso es el aporte que hemos tenido nosotros en este campo, ¿no? Ya. El caso de Perú me lleva a pensar que ya cambiaron las políticas públicas o ya están nuevos lineamientos y esto lo hace el regulador, lo recibe la empresa, pero la empresa recibe un paquete que no sabe qué hacer con él, porque nunca han estado acostumbrados. Entonces, yo quisiera, Fernando, que nos relataras un poco cuál ha sido la reacción de la empresa y de ahí pasamos a la empresa de Bogotá para que nos cuente un poco su experiencia en cómo han estado incorporando estas inversiones en infraestructura natural dentro de su quehacer cotidiano. Sí. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Sedapal? Claro, digamos, el caso más grande que tenemos en el Perú es el Sedapal, ¿no? En Sedapal hemos establecido un porcentaje, un 1% de pagos por servicios ambientales o mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos para aplicarlos e invertirlos en la cuenca, ¿no? Eso genera un fondo que se está acumulando y que es necesario invertir. Paralelamente hemos establecido un 3.8% de la tarifa para situaciones de prevención de riesgos de desastres y cambio climático. O sea, en total es 4.8% de lo que pagan los usuarios que va a estos fondos para todos estos temas ahora tan comentados en estas reuniones, ¿no?
Esto va a acumular en el quinquenio alrededor entre 100 millones y 120 millones de dólares. O sea, es un monto muy importante, ¿no? Y lo que tienen las empresas en general, las empresas de prestadoras de servicios de saneamiento en el Perú es un déficit de proyectos, ¿no? Tanto de infraestructura gris, mucho más de infraestructura verde. Entonces hemos estado trabajando aceleradamente, básicamente con los organismos no gubernamentales que han estado previamente trabajando en la cuenca algunos proyectos pilotos y ahora los queremos llevar a una ampliación mayor, ¿no? Para ampliar esto y proteger la cuenca de manera más importante, ¿no? Una de ellas es The Natural Conservancy, Forest Trends han estado trabajando con nosotros, la cooperación suiza también, la GIZ, pero aún así esto todavía está de manera incipiente, ¿no? O sea, tenemos que hacer mucho más proyectos verdes e implementarlos, que es otra de los problemas que hemos tenido también en la implementación, porque el Estado no ha estado preparado para los proyectos verdes hechos a partir de un organismo regulador y una empresa de agua invirtiendo en la cuenca, en infraestructura verde. Esto es algo nuevo en el Perú y recién se está, digamos, autorizando su implementación, autorizando la formación de un fideicomiso, autorizando que la empresa haga proyectos de inversión de infraestructura verde. Nosotros tenemos un sistema nacional de inversión pública por el cual tienen que pasar los proyectos. Hemos logrado que se habilite a la empresa para hacer esto. Entonces, hay una serie de pasos que hemos tenido que dar de reforma normativa para que esto finalmente se lleve a cabo, ¿no? También hemos logrado, por ejemplo, que los fondos puedan ser trasladados a un organismo no gubernamental para la ejecución de estos proyectos, algo también innovador en el Perú, ¿no? Todo este trabajo hay que tener mucha perseverancia, mucha paciencia y hay que impulsarlo de manera importante. Y lo último que hemos estado haciendo es ver la necesidad de tener un plan maestro para la cuenca, ¿no? Un plan maestro de infraestructura verde. Nosotros en el Perú tenemos la tarifa a partir de un plan maestro de infraestructura gris, ¿no? Todas las construcciones, los trasvases que hay que hacer se ponen en un plan y a partir de eso se le da la tarifa a la empresa. Lo que vemos ahora es la necesidad de tener también un plan paralelo y que sea integrado de infraestructura verde para que tengamos proyectos a largo plazo, a corto y a mediano plazo para ir financiando con la tarifa, ¿no? Es un trabajo que estamos haciendo con TNC también. Gracias, Fernando. Germán, ¿cómo han integrado esto en el quehacer del acueducto de Bogotá? Bueno, primero, muchas gracias por permitirme estar en este foro tan importante y debo aclarar que llevo escasos 3 meses en la empresa de Acueducto de Bogotá, que es la 50ª empresa más grande del país. Y no vengo del sector del agua, vengo del sector de las tecnologías incluso. Y permítame estar un poco inspirado por la conferencia de Todd y por mis compañeros para decir algunas cosas. Cuando me puse a ver un poco el tema de infraestructura verde, no sabía qué era infraestructura verde. Y tal vez un tema fundamental es que los colombianos nos quedamos con la ciudad por la guerra y se nos olvidó la periferia. Y en este tema nos pasó lo mismo. Nos quedamos en la ciudad y se nos olvidaron las fábricas del agua. Y el gran reto que tenemos los colombianos a partir de antier, en donde empezamos a terminar un conflicto de 50 años, es cómo vamos a integrar esto. Cómo logramos que nuestra infraestructura verde haga parte de un concepto nuevo de sociedad, de que logremos unos estándares mayores de igualdad
Y para eso tenemos que hacer unos pasos fundamentales que los empresarios también tenemos que empezar a ver. Y para atar un poco esta idea que quiero dejar hoy en el ambiente, creo que Todd me dio un elemento fundamental en su conferencia que se llama conciencia en la gente. En Bogotá, una ciudad de 9 millones de habitantes, tenemos conciencia de nuestro asfalto, de unos parques bonitos que hay por ahí, de unos ríos que pasan por ahí, unas maravillosas cuencas que se alimentan de los cerros orientales, y hay 2 fábricas de agua maravillosas, una allá en los páramos de Chingaza y otra en el páramo de Sumapaz, que son unas fábricas de aguas maravillosas, pero no somos conscientes de ellas. La guerra no nos dejó ir allá. Y la dejamos allá y nos descuidamos. Es más, en el 2001, 2002, la guerrilla de las FARC puso un petardo en una planta de tratamiento a las afueras de Bogotá, en los cerros. Afortunadamente, un operario de la empresa Acueducto de Bogotá engañó un poco a los guerrilleros y le dijo: póngala aquí para que no hiciera menor daño, y pusieron el petardo en un sitio en donde no nos dejó desabastecida la ciudad de 9 millones de habitantes gracias a esa acción de esa persona. Entonces, lo que yo quiero como dejar un poco en este ambiente es: nosotros que estamos llegando a una administración nueva, la administración del alcalde Peñalosa, claro, llegamos al tema de nuestra infraestructura gris, pero tenemos que ir incorporando esa infraestructura verde. El proyecto Páramos es un proyecto que está ligado incluso a una iniciativa que el acueducto también hace muchos años, también hacia el 2001, 2002, contribuyó, que es el Fondo Agua Somos. Ese proyecto Páramos precisamente pretende apoyar una gran cantidad de hectáreas, y lo hemos hecho durante muchos años. Colombia, a pesar de su guerra, vivimos el día a día y no nos dejamos amilanar. Nosotros progresamos e invertimos a pesar de la guerra. 110.000 hectáreas se han beneficiado con eso, 1.379 familias, muchos municipios, 17 microcuentas, 68 veredas. Se han invertido cerca de 20 millones de dólares, que no es mayor cosa frente a la infraestructura gris. Yo creo que hay que ir empezando a entender cómo incluso vamos revirtiendo esa visión de ciudad. Precisamente ese proyecto pues tiene toda una inspiración en la restauración, en la reconversión productiva, en el fortalecimiento comunitario de esas comunidades que las dividimos en el país, las que estaban en el campo y las que están en la ciudad, motivadas por la violencia, en algunos casos afectadas por ellas. Y yo creo que ese es como un punto fundamental para el perdón. Bueno, hubo todo un planteamiento en el 2009 para que participáramos en los desafíos como desafíos y motivación en el Fondo Agua Somos, obviamente articular esfuerzos públicos, privados y también la parte internacional para poder estar en ese proyecto, que en su cuantía no es importante, pero sí significativo desde el punto de vista de filosofía, de empezar a entender que los esfuerzos público-privados y también con una visión global hay que afrontar todo el tema del cambio climático, todo el tema de la protección y conservación de las cuencas. Éramos conscientes que esa agricultura y esa ganadería en ese sector de los páramos era una amenaza para la sostenibilidad, y por lo tanto había que hacer algunas gestiones en eso, y eso el Fondo Agua Somos era fundamental. Permite también toda esta iniciativa adquirir predios, conservar los predios, ir diseñando mecanismos para que los propietarios de esos predios, si no son adquiridos por el Estado, pues tengan algún tipo de estímulo para conservar esas áreas. Es definitivamente la despensa del agua de la ciudad y de sus municipios aledaños. De Chingaza proviene el 70% del agua para la ciudad, que eso es muy significativo, 70% de una ciudad que tiene 9 millones de habitantes.
Y aquí quiero también mostrarles un poco lo que vamos a hacer en estos 3 años, desde la Administración de Bogotá. Nuestra ciudad tiene los cerros orientales, esa parte verde que se encuentra arriba, que también es un área para proteger, fundamental. Tampoco se podía ir allá por la violencia. Allá nacen cientos de cascadas, muchos ríos de la ciudad y van hacia abajo, todo eso hacia el río Bogotá, que es un río que hay que descontaminar. Esos cerros orientales vamos a hacer primero un sistema cortafuegos en los cerros para protegerlos. Son 66 kilómetros que se irán haciendo en los años. Yo creo que pues, esto tomará un tiempo, pero es todo un sistema contrafuegos para proteger toda esa infraestructura verde que tenemos en los cerros orientales. Ese sendero, o hay varios senderos, el sendero de las mariposas, lo llamamos en honor un poco a nuestro Nobel García Márquez, en su libro de 100 años de soledad sobre las mariposas, que tan hermosamente describe nuestro país. Y todas estas cuencas que van bajando, la cuenca o el sistema Juan Amarillo, el sistema del río Fucha y el río Tunjuelo, y todos esos senderos o todas esas cuencas vamos a hacer, vamos a habilitar esos espacios también para que la gente tenga contacto con ellos. Y esta es otra razón un poco de nuestra idiosincrasia, un poco malcriada por la violencia, digo yo. Es que necesitamos habilitar espacios públicos para encontrarnos con la gente en torno al agua. Esa es la inclusión, es la igualdad. Es el único sitio donde iguales, entre iguales nos podemos encontrar. De resto, hemos creado unas sociedades absolutamente estratificadas, absolutamente alejadas los unos de los otros. Y por eso hay un proyecto que son de 150 millones de dólares para poder hacer una serie de parques lineales, obviamente proteger toda la parte de las cuencas que hay en la ciudad, los canales, que la gente se encuentre y podamos en torno al agua entender el agua que está más allá, de donde nace. O sea, es un proceso de Colombia un poco al revés del resto del mundo, porque nos tocó con la violencia quedarnos en las ciudades y desde las ciudades entender lo que teníamos afuera. Desde la ciudad, con estas inversiones cuantiosas, ojalá vayamos revertiendo ese porcentaje, no sean 150 millones, sino menos, y más bien tengamos mecanismos para proteger aún más nuestras fábricas del agua, pero desde esa necesidad que tenemos hoy por hoy de encontrarnos cerquita en la ciudad, vamos a entender lo que tenemos más allá. Entonces son 150 millones de dólares para los siguientes 3 años. Vamos a habilitar 700 hectáreas de espacio público. Eso transforma, ¿no? Una ciudad de 9 millones de habitantes, que nos encontremos por toda la ciudad caminando por nuestros diversos puntos de agua va a ser muy importante. Son 50 kilómetros nuevos de ciclorrutas en torno a esos puntos de agua. Entonces, este es el gran ecosistema hídrico que vamos a tratar de meter unos recursos muy importantes. Ninguno viene de tarifa y ahí viene un reto, como mi amigo en Perú. Yo creo que hay que evolucionar un poquito cómo en el régimen tarifario o con algunos esquemas, con los bonos verdes o algo vamos a tener que implementar y entender. Y pues esto muestra un poco la dimensión que tiene de todas maneras dentro de nuestro plan de inversiones y de obras de 2016-2019, más o menos son 1.133 millones de dólares, de los cuales 150 son para el ecosistema hídrico, 700, digamos un poco el tema de infraestructura gris, y 283 millones para otro tipo de inversiones. Déjanos, perdón Germán, te interrumpo un poquito, déjanos pasar también un poco por el tiempo. Tú planteas un reto de innovación, de pensar diferente. Déjame preguntarle a Mariano. Mariano representa la visión corporativa. ¿Por qué este reto de visión? ¿Por qué deciden dar un paso diferente a lo que hacen y deciden empezar a invertir en infraestructura verde, involucrarse? Mariano, un poco el racional que hay detrás de esto. Sí, cómo no. Bueno, para poner un poco de contexto, por los que no conocen a la empresa FEMSA. FEMSA es una empresa con base en México, con más de 125 años de antigüedad en el mercado. Y básicamente el giro es de bebidas. Somos embotelladores de Coca-Cola y estamos también en el negocio de comercio. Y pues
Siempre la misión de FEMSA ha sido agregar valor económico y social en todas las actividades donde toma parte. FEMSA ve la sostenibilidad del negocio y ciertamente o evidentemente al ser un negocio de bebidas el tema del agua está al centro de la sostenibilidad y también ve la sostenibilidad de las comunidades. No puede haber negocios sostenibles sin comunidades sostenibles. Cuando se empieza a trabajar el tema del agua, se empieza primero pues, con la eficiencia, todo lo que es cercas adentro, eficiencia, el tratar todo el agua de proceso, pero nos damos cuenta de que eso no es suficiente y necesitamos llegar a la neutralidad del agua y asegurar las fuentes de agua en todas las regiones donde participamos. Eso nos obliga o nos lleva a trabajar en las cuencas que abastecen a las ciudades donde operamos. Y ahí hemos tenido la gran fortuna de contar con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con TNC, con el Global Environmental Facility del Banco Mundial, para formar la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Un fondo de agua es un esquema de participación y de gobernanza diferente en el tema del agua, innovador, pensamos nosotros, donde se invita a participar al sector privado de una manera ordenada, con proyectos de conservación básicamente y financiados por este grupo de empresas. La alianza tiene 5 años y en estos 5 años se han lanzado 19 fondos en Latinoamérica, se han incorporado cerca de 200 organizaciones diferentes, se han movilizado 120 millones de dólares y se han podido trabajar y reforestar 200,000 hectáreas. Les platico un poco el caso de Monterrey, donde están las oficinas corporativas de FEMSA. Hace algunos años, aproximadamente 6 años, vino un huracán muy importante, Alex, que destruyó prácticamente toda la parte de las obras viales que están alrededor de un río que normalmente tiene un lecho seco, pero cuando vienen estos huracanes hay una gran cantidad de agua que pasa por ese río y destruyó toda la parte de la infraestructura vial. Reconstruir eso costó $1 billón, $1,000 millones. En el estudios que hemos hecho de lo que podría ser una combinación adecuada de infraestructura verde, sobre todo, y algo de infraestructura gris, sentimos o hemos calculado que cerca de $200 millones podrían evitar que esto vuelva a suceder. Entonces, aquí hay una situación que pareciera ser un negocio muy bueno, ¿verdad? 200 millones para evitar 1,000. Lo que pasa es que estos vasos comunicantes de inversión no se comunican tan fácil. ¿Quién paga los 200 millones? ¿Quién se ahorra los 1,000 millones? Entonces aquí tenemos un reto de encontrar esquemas financieros que permitan comunicar, hacer que esos vasos se comuniquen. Aquí también no ha sido sencillo establecer el caso de negocios. Ya Todd nos hablaba de que tenemos que sofisticar más y tenemos mejor indicadores para hacer ese caso de negocio. No es fácil para los organismos de gobierno cambiar la mentalidad y en vez de asegurar mediante infraestructura gris, apostarle en una infraestructura verde que toma tiempo en consolidarse y que necesita un sistema de monitoreo que está en desarrollo. En muchos casos ya es bastante sólido, en otros no. Entonces tenemos que trabajar en mejores instrumentos también. Estamos trabajando en esquemas que le llamamos monetizing, o sea, cómo traducir en pesos y centavos las inversiones en infraestructura verde y en sostenibilidad. Como decía Todd, tenemos que pasar esto del Departamento de Sostenibilidad al Departamento de Finanzas de la empresa. También para ayudar en este proceso hemos hecho, junto con el Tecnológico de Monterrey, con el apoyo del BID, un centro del agua que maneja aquí el compañero Jürgen, y que nos ha permitido aumentar mucho el conocimiento técnico. Recientemente hemos inaugurado un centro de toma de decisiones donde podemos modelar lo que pasa en la cuenca y jugar con las diferentes variables. Es un sistema complejo, multivariables. Entonces, físicamente podemos estar viendo qué pasa con el sistema si alteramos una de las variables, si reforestamos hectáreas, si aumentamos las tarifas, si hay condiciones de cambio climático que altera el patrón de lluvias. En fin, con eso podemos hacer una buena simulación.
Entonces, yo quiero insistir un poco en que necesitamos tener mejores herramientas para hacer el caso de negocio y poder convencer a los tomadores de decisiones, sobre todo de la parte de gobierno, de la necesidad y de la eficiencia que puede tener la infraestructura verde. Entonces, FEMSA piensa a través de la Fundación FEMSA que la misión de la Fundación es el impactar positivamente a personas y comunidades, pero con proyectos de inversión social para la sostenibilidad. Entonces, esto lo vemos como una inversión, una actividad necesaria. Complementamos esto también con llevar agua a comunidades. Insistía o comentaba que no podemos pensar en negocios sostenibles sin sociedades sostenibles y no podemos tener un producto nuestro en una sociedad, en una comunidad que no tiene acceso seguro al agua. Entonces, ese es el otro trabajo que hacemos en la Fundación. Creemos que la participación del sector privado es muy importante junto con el sector público, como ya se ha comentado acá. El sector privado puede tener aportaciones interesantes también y creemos que los problemas que representa el siglo XXI no se pueden resolver con los paradigmas de solución que teníamos en el siglo XX. Tenemos que tener una acción colectiva, un impacto colectivo. Gracias, Mariano. Acción colectiva. Nos quedan unos minutos y yo quisiera proponerles un reto a cada uno de ustedes en un minuto. ¿Qué es lo que necesitan para hacer el caso de infraestructura verde? Si tú, Fernando, hoy que ya avanzaste, ¿cuál es tu siguiente paso? Yamilet, tú te presentas ante tu consejo y le dices, señores, hay que hacer esto. Pablo, tienes que regresar a convencer al presidente, señores, está muy bien lo que estamos haciendo, pero tenemos que poner más. Germán, ¿cómo le vas a hacer? Y Mariano, al final, ¿cómo vas a caer en el señor de finanzas? ¿Cómo le vas a decir, es tu bronca? Un minuto por el tiempo, por favor. A ver, yo creo que el reto es no solo los pagos por servicios ambientales, sino trabajar en la gestión integral del recurso hídrico urbano, por lo menos, en nuestro caso, que tiene que ver con la protección de la cuenca, tiene que ver con el agua subterránea, tiene que ver con el control de pérdidas de las empresas y tiene que ver con el reuso de agua que también se ha tratado ayer, ¿no? O sea, todo esto tiene que estar integrado de tal forma que finalmente logremos ciudades sostenibles. Yo creo que es la forma como vamos a lograr el objetivo del milenio, que es para lo cual estamos trabajando y estamos reunidos también acá, ¿no? Gracias, Fernando. Yamilet. La sostenibilidad financiera. Y esta sostenibilidad financiera principalmente porque la principal fuente de ingresos del pago de servicios ambientales es por el impuesto a los combustibles. Pero poco a poco se está utilizando automóviles, por ejemplo, eléctricos, híbridos, de biodiesel. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se nos va a ir disminuyendo esta posible fuente de ingresos. Y bueno, la alternativa que ya hace también varios años atrás, ya una empresa de servicios públicos de abastecimiento de agua incorporó la tarifa hídrica. Ya nosotros desde AIA presentamos a la autoridad reguladora desde el año pasado también una incorporación de un monto, no un porcentaje, sino un monto que va incorporándose gradualmente en función del consumo del agua, que de igual manera nos crea a nosotros, las instituciones operadoras de abastecimiento de agua, un fondo para pago de servicios ambientales y que nos permita incluso comprar tierra. O sea, hoy día nosotros podemos comprar tierras para la conservación en las partes altas de las cuencas o en las zonas de recarga de las fuentes de agua. No obstante, los fondos nunca son suficientes. Entonces, en ese sentido, con este fondo nos ayudaríamos a esa compra de tierra o a ese pago de servicios ambientales, que lógicamente el monto que hoy se paga no necesariamente será atractivo en el futuro en función del cambio de uso del suelo. En ese sentido, sí necesitamos hacerlo cada vez más atractivo. Gracias, señor. Pablo. Bueno, para elegir un desafío, creo que uno muy importante desde nuestro punto de vista es generar alianzas público-privadas. Básicamente, el gobierno federal argentino está encarando un nivel de inversión y lo puede hacer importante, pero para que este paradigma se imponga, tenemos que ser capaces de crear mercados y que esos mercados
ofrezcan la posibilidad de tomar riesgo por el sector privado, un riesgo que esté orientado a aumentar el componente verde de la inversión que se quiere lograr. Por ejemplo, por citar algunos ejemplos que estamos estudiando, empresas grandes, operadoras de agua en la Argentina, como por ejemplo AISA, tienen un gran desafío por delante de aumentar su eficiencia. Y un esquema público-privado que estamos empezando a delinear tiene que ver con ofrecerle al mercado el negocio de que puedan medir la operación de AISA, hacer macromedición y reflejar en el modelo de AISA cuáles son los ahorros y cobrar parte del negocio o del ahorro que le generan a una empresa muy grande como es AISA, y es el caso de otras. Otro negocio similar que estamos investigando es el de generar energía en base a biomasa. También tenemos en las grandes plantas de operación de la Argentina, en Buenos Aires y en otras ciudades grandes, una producción de barros muy importante, y sabemos, y se hace en otros lugares, que se puede crear el mercado y el negocio de ofrecer la posibilidad de tomar esos recursos y generar la economía circular, que podría hacerse en base a esa lógica. Un tercer caso es el caso de la protección contra inundaciones. Tenemos áreas rurales muy grandes, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, y el desafío principal está en que logremos que parte del riesgo que se evita en base a generar las obras, pero también en base a establecer las políticas de alerta, los sistemas de alerta, la disposición de datos, se puedan hacer a través de mercados en los cuales exista el incentivo a los privados de participar de esas inversiones y de cobrar parte de sus recursos en base a la participación. Así que me gustaría, de los varios desafíos, enfatizar que por lo menos nosotros tenemos hoy puesto el foco muy importante en generar esquemas en los cuales se alienta la participación privada y se creen los incentivos para que los privados hagan parte de ese cambio hacia la infraestructura verde. Gracias. Germán. Yo diría que lo primero que habría que hacer es inspirar, como lo dijo Todd en su presentación. Yo creo que desde Bogotá tenemos que inspirar a la gente y que tome conciencia de la infraestructura verde para entender que hay algo más allá de esa infraestructura gris tradicional. Segundo, creo que al dueño de la empresa, que finalmente es el distrito, es una empresa oficial, debemos de todas maneras organizar un caso de negocio. También, no solamente un caso de negocio que tome en cuenta todo lo que es la operación de la infraestructura tradicional o gris, y también ver las posibilidades que hay, incluso también de, como caso de negocio, de explotar o de operar esa infraestructura verde con unos beneficios sociales, obviamente, pero también económicos, y lograr financiaciones no tradicionales a través de esa infraestructura verde. Y tercero, yo creo que debemos también, la empresa tiene una labor finalmente de inspirar un cambio en la sociedad con motivos del posconflicto que vivimos, y que nos congratulemos con la naturaleza, entendamos nuestros páramos, nuestras grandes cuencas, y podamos construir desde ahí, en torno al agua, una sociedad más igualitaria. Gracias, Germán. Y muy rápido, yo creo que son dos temas, conveniencia y convicción, desde el punto de vista de la empresa. Conveniencia porque sin duda estos casos de negocio que tenemos que todavía trabajar un poco más en herramientas y mejores indicadores, pero que el área financiera esté convencida, o podamos convencerlos, de que es una buena inversión, es una inversión social que tiene un rendimiento. Y convicción porque sin duda estamos dentro de estas sociedades que tienen que ser sostenibles, y si no, las empresas no lo serán. Entonces yo creo que conveniencia y convicción. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a nuestros panelistas. Creo que ha sido una exposición muy interesante. Primero Todd poniéndonos el marco, después planteándonos los retos de cómo transformar estas ideas en acciones, desde la política pública, pasando a la operación de las empresas a nivel más macro, la inspiración, las alianzas necesarias entre todos, la necesidad de ser sostenible financieramente, la obligación de tener reglas claras para poder romper estos mecanismos tradicionales de operación de los gobiernos, el esfuerzo de convicción y conveniencia. Me parece que esos
dos términos son muy útiles para el trabajo que hacemos. Yo les agradezco a todos, les agradezco a ustedes y les hago una atenta invitación. Acabando esta sesión vamos a tener una presentación del caso de Perú, de cómo ha sido este caso innovador. Así es que acabando esta sesión los invitamos a que pasen al stand del BID. Vamos a tener una presentación del libro y pues no me queda más que agradecer al BID, a Fundación FEMSA, a los organizadores de este evento y a todos ustedes por venir. Muchas gracias.